Muy buenas tardes a todos y todas. Les deseamos la más cordial bienvenida a esta octava sesión del Seminario de Sustentabilidad que organiza la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Este espacio, como saben, busca fomentar la reflexión, el diálogo y el intercambio de ideas en torno a los retos actuales de la sustentabilidad, fortaleciendo nuestro compromiso con la comunidad universitaria. Agradecemos mucho su presencia y el interés en acompañarnos el día de hoy. En esta ocasión abordaremos el tema de lo individual a lo global, el papel de la responsabilidad social en la sustentabilidad. Como saben, la sustentabilidad no solo depende de grandes acciones o políticas globales, sino también de las decisiones individuales que tomamos en nuestra vida diaria. Es por ello que la responsabilidad social en este lado nos invita a reconocer el impacto de nuestras acciones y a su vez asumir un papel activo en la construcción de un entorno más justo, equilibrado y a la vez sostenible. Esta sesión nos permitirá reflexionar sobre cómo nuestras acciones desde lo personal hasta lo colectivo contribuyen al bienestar social y ambiental. Para esta sesión nos acompaña la maestra Teresa de Jesús Díaz Guerrero, quien es ingeniera en fuentes de energía renovables, maestra en administración estratégica y actualmente es doctorante en ciencias sociales con orientación en desarrollo sustentable y globalización, desde donde integra una perspectiva interdisciplinaria y su trabajo se enfoca en la responsabilidad social en el ámbito educativo, promoviendo el paso del discurso a la acción mediante la formación de una conciencia crítica y prácticas cotidianas sustentables. Agradecemos mucho su presencia y disposición para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Como saben, antes de iniciar, les compartimos brevemente la dinámica de la sesión. Los micrófonos deberán mantenerse apagados durante la exposición. Si tienen algunas preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat y al finalizar se retomarán para el espacio de diálogo. El registro de asistencia también se compartirá al concluir la sesión, por lo que les invitamos a permanecer hasta el cierre. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente a la maestra Teresa de Jesús Díaz Guerrero y le cedemos el uso de la voz. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Desafortunadamente el día de hoy no me puedo conectar por la cámara porque he tenido problemas con internet, pero pues aquí dispuesta, ¿no?, a compartir reflexión acerca de la responsabilidad social. Voy a compartir mi pantalla, nada más me comentan cuando puedan verla. Muy bien. Muy buenas tardes. El tema individual a lo global, el papel de la responsabilidad social en la sustentabilidad, pues surge, ¿no?, a partir de una inquietud que considero fundamental en el contexto actual. Un mundo profundamente interconectado. Son fenómenos que trascienden fronteras a toda la humanidad. Pensar que está esta interconexión, ubicar soluciones que tendemos a pensar que los cambios pues dependen únicamente de los gobiernos, de las empresas, mientras que nuestras acciones individuales pues se perciben como poco relevantes o incluso insignificantes. Es precisamente aquí donde surge la pregunta central que guía la presentación. ¿Por qué en un mundo donde son soluciones de manera fragmentada o externa que propongo esta reflexión sobre el papel del individuo dentro del y cómo la responsabilidad social puede funcionar como un con los grandes desafíos actuales. En Maestra, disculpe,
Se escucha un poco entrecortada. Ah, perdón. Me escucha mejor? ¿Puede hablar otra vez, por favor? ¿Me escucha mejor? Disculpa. Sí, al parecer sí. Gracias. Gracias. En otras palabras, pues se trata de replantear nuestra posición no solo como observadores de los problemas, sino como actores activos dentro de las soluciones. Ahora, para contextualizar, de un reconocimiento fundamental. Actualmente, pues enfrentamos una crisis de carácter multidimensional. No se trata únicamente de problemas ambientales, o la pérdida de biodiversidad, sino de una crisis más profunda que involucra también aspectos sociales y económicos. Estamos hablando en realidad de una crisis del predominante, así como una crisis en la forma en la que nos relacionamos con el entorno y con los demás. Este modelo, pues basado en el crecimiento constante, el consumo excesivo y la explotación de recursos, ha generado pues importantes desequilibrios que hoy se manifiestan a nivel global. Sin embargo, más allá de la existencia de estas problemáticas, hay un elemento que resulta particularmente preocupante, que es la manera en la que interpretamos y asumimos estos problemas. En este sentido, pues se puede identificar un fenómeno que diversos autores han denominado como la externalización de la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que tendemos a atribuir la responsabilidad de estos problemas y también sus soluciones a actores que son externos, el gobierno, las grandes empresas o organizaciones internacionales. Y pues bajo esta lógica, el individuo queda en una posición secundaria, como si el papel de nuestras acciones fuera limitado o irrelevante dentro de este proceso global. El problema de esta perspectiva es que genera una desconexión entre nuestras acciones cotidianas y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dejamos de reconocer que nuestras decisiones diarias, lo que consumimos, cómo utilizamos los recursos o cómo nos relacionamos con los demás en la sociedad, pues también forman parte de este entramado global, ¿no? Y como resultado, pues se produce una especie de pasividad social, ya que sabemos que existe un problema, pero no necesariamente nos sentimos responsables de actuar para una solución. Y es precisamente en esta pasividad donde está uno de los principales obstáculos, ¿no? Y esto, pues, es más bien como una apropiación de la responsabilidad individual que resulta difícil generar cambios sostenidos a nivel colectivo. Ahora, una vez planteado, ¿no? El problema, es importante delimitar con claridad el propósito de esta reflexión. El objetivo de esta presentación es analizar esta relación que existe entre la responsabilidad social y la sustentabilidad, entendiendo que ambos conceptos no pueden abordarse de manera aislada. Particularmente, pues se busca comprender cómo las acciones individuales se articulan con procesos mucho más amplios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos o cómo le hacemos más bien en nuestra vida cotidiana y cómo esto se conecta con las dinámicas sociales e incluso las dinámicas globales, ¿no? Y en este sentido, no se trata únicamente de definir conceptos, sino de problematizarlos. Es decir, de cuestionar cómo se vive en la práctica, qué limitaciones presentan y qué posibilidades ofrecen para la transformación social. Muy bien. Ahora, la responsabilidad social desde una perspectiva contemporánea como un conjunto de acciones aisladas, voluntarias, incluso accesorias a la vida cotidiana, ¿no? Reducirlas a este nivel implica minimizar su alcance, ya que no se trata simplemente de hacer el bien, y no se trata simplemente de hacer el bien en momentos específicos, sino de asumir
compromiso constante que orienta la forma en la que actuamos. En este sentido, pues la responsabilidad social se configura como una postura ética frente al mundo. Esto significa no solo es una práctica, sino es una manera de posicionarnos ante la realidad. De esta manera reconocemos que cada una de nuestras decisiones tiene implicaciones que va más allá de lo individual. Hay interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestras acciones no son libertadas en redes sociales, ¿no? Y en condiciones laborales o en el medio ambiente. Este reconocimiento nos lleva a un cambio de paradigma fundamental. Una lógica individualista centrada únicamente en el lógica. Yo consumo estos productos, pero ¿qué consecuencias tiene a lo largo de su producción? ¿No? Se entiende como parte de un sistema donde las acciones influyen y son influenciadas. Desde esta perspectiva debe de ser una práctica deseable para convertirse en una condición necesaria. Nos van a afectar o no. Más es un elemento indispensable para garantizar la convivencia social, la equidad, la estabilidad de un ser humano, de contribuir a la sociedad ha experimentado una transformación significativa en su enfoque durante las últimas décadas. El enfoque tradicional, pues de este concepto se asociaba principalmente o exclusivamente con el ámbito empresarial, particularmente a través de las prácticas como la filantropía o la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, esta visión pues resulta limitada, ya que colocaba la responsabilidad social en un solo tipo de actor, dejando de lado la complejidad de los procesos sociales, ¿no? En la actualidad, la responsabilidad social se entiende como algo más grande, es un sectores y todos los niveles atribuyen únicamente a las organizaciones, las instituciones educativas, a y responsabilidades comparten un rol activo del bienestar común. Y la responsabilidad deja de ser visto como un sujeto pasivo de decisiones externas para convertirse en un agente de transformación. Es decir, un actor capaz de cuestionar, participar, proponer y sobre todo actuar frente a los problemas sociales. Desde esta perspectiva, pues la responsabilidad no solo implica conciencia, sino también acción. Y es esta acción general. Maestra, una disculpa. Se está trabando otra vez. Ay, una disculpa.
Dame un momento. Sí, gracias. ¿Ahí me escuchan? Ah, gracias. Ahora sí, el bienestar ya no se concibe como un resultado de esfuerzos aislados, sino como la construcción colectiva que se requiere para la participación activa de todos. Ahora, la sustentabilidad, por su parte, surge como una respuesta crítica a los límites del modelo de crecimiento tradicional. Durante décadas, el desarrollo se entendió principalmente en términos de crecimiento económico. Y bajo esta idea, los recursos naturales eran prácticamente inagotables y pues el proceso podía mantenerse, ¿no? De manera indefinida, de acuerdo a esta perspectiva de que los recursos jamás iban a acabar. Sin embargo, pues las consecuencias de este modelo es algo que estamos viendo hoy en día, como pues el deterioro ambiental, el cambio climático y el aumento de las desigualdades. Se ha evidenciado que este enfoque no es viable en realidad a largo plazo. Y en este contexto, pues la sustentabilidad no se limita únicamente a conservar los recursos, como comúnmente se piensa. Más bien, implica un replanteamiento profundo de la forma en la que se articulan tres elementos fundamentales, que es lo ambiental, lo social y lo económico. Esto significa cuestionar cómo producimos, cómo consumimos, cómo distribuimos los recursos y en general cómo nos relacionamos con el entorno. Las tres dimensiones de la sustentabilidad, la ambiental, la social y la económica, pues deben entenderse como un sistema interdependiente. No es posible alcanzar el equilibrio de una de ellas sin considerar las otras. Por ejemplo, un crecimiento económico que genera desigualdad social o deterioro ambiental no puede considerarse sustentable. De la misma manera, una política ambiental que ignore las condiciones sociales o económicas, pues puede resultar inviable en la práctica, ¿no? Porque de nada va a servir tener la política si no se están considerando estos dos aspectos que son fundamentales también en la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Que es lo social y lo económico. Esa interdependencia pues nos lleva a adoptar un enfoque sistemático donde los problemas no se analizan de manera aislada, sino como parte de una red de relaciones más complejas. Es por ello que la sustentabilidad exige una visión integral, sea capaz de articular los distintos niveles de análisis y de acción. No se trata solo de cambiar prácticas en específico, sino de transformar la lógica bajo la cual pues, se operan nuestros modelos de desarrollo. Ahora, en este punto, pues es posible establecer con mayor claridad la relación entre la responsabilidad social y la sustentabilidad. Lejos de ser conceptos independientes, se trata de dimensiones complementarias que al articularse, pues permiten comprender y abordar los desafíos actuales de una manera integral. Ya que funciona como un vínculo que conecta la reflexión con la acción concreta. Vamos a entender esta relación a partir de una distinción analítica. El qué, es decir, define los objetivos, principios, las metas, qué se busca alcanzar, cómo es equilibrio. Mientras por su parte, mecanismos, prácticas, decisiones mediante las cuales pues estos principios se van a llevar a la práctica, ¿no? a la realidad. Es importante porque permite entender que no basta con reconocer la importancia de la sustentabilidad, sino es necesaria traducirla en acciones concretas a los distintos
niveles de vida social. Y es aquí donde la responsabilidad social cobra relevancia, ya que orienta el comportamiento de los actores hacia prácticas pues más conscientes, éticas y comprometidas. De lo contrario, existe el riesgo de que la sustentabilidad se quede en el plano discursivo como un concepto ampliamente aceptado, pero con muy poco aplicado en la práctica, ¿no? Y pues este fenómeno es particularmente visible cuando las instituciones o los individuos adoptan el lenguaje de la sustentabilidad, pero no transforman sus prácticas de manera significativa. Yo que estudio temas acerca de la responsabilidad y toda mi investigación es respecto a eso, no tendría mucho sentido que yo no aplicara prácticas como separar la basura o tirar basura en cualquier lugar, ¿no? Estaría teniendo una incongruencia entre lo que estoy diciendo y en lo que estoy haciendo. Pues es por ello que la articulación entre la responsabilidad social y la sustentabilidad no solo es deseable, sino que también es necesaria para avanzar a procesos reales de transformación. La sustentabilidad necesita de la responsabilidad social para materializarse. Y la responsabilidad social pues encuentra en la sustentabilidad un horizonte que le da sentido. Ahora, de lo individual a lo global. Pues una vez que se establece esta relación entre la responsabilidad social y la sustentabilidad, surge una pregunta que es central para la reflexión, ¿no? ¿Cómo se conecta realmente lo individual con lo global? A primera vista, podría parecer que se trata de niveles completamente distintos, incluso que están desconectados entre sí. Sin embargo, desde una perspectiva sistemática, esta relación puede entenderse como un proceso escalonado y dinámico. En primer lugar, pues encontramos las acciones individuales, pues estas incluyen decisiones cotidianas como el consumo, cómo utilizamos los recursos, la forma de la interacción social o incluso las posturas de distintas problemáticas. Cuando estas acciones se repiten de manera constante y son compartidas por múltiples individuos, comienza a generarse un patrón de comportamiento. Estos patrones, pues no son neutros, se consolidan y dan lugar a formas de actuar que se vuelven comunes dentro de una sociedad. A partir de ahí, pues esos patrones contribuyen a la construcción de culturas. La cultura, pues entendida, ¿no? Como este conjunto de valores, normas y significados compartidos, pues establece qué prácticas son aceptadas, promovidas o incluso cuestionadas en lo social. Posteriormente, estas construcciones culturales influyen directamente en las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? No operan en el vacío, sino que reflejan, reproducen o transforman la sociedad en las que están insertas. En los sistemas globales, ya que a través de políticas públicas, modelos económicos o marcos normativos o dinámicas de gobernanza, y de esta manera lo que inicia como una acción individual puede a través del tiempo, a través de estos procesos, tener una repercusión a escala global. Esto lleva pues a una idea fundamental: el cambio no ocurre de manera inmediata ni a partir de acciones aisladas, sino como un proceso acumulativo progresivo. Cada nivel influye en el siguiente y al mismo tiempo es influenciado por él, lo que configura una relación de retroalimentación constante. Por lo tanto, comprender esta conexión implica reconocer que lo individual no es un nivel menor o un nivel insignificante, sino un punto de partida de procesos más amplios de transformación. Lo global no está separado de lo individual, sino que se construye a partir de él. Aquí en La Paz en particular hemos visto cómo las colonias que se asocian para tratar una problemática en el área en la que están viviendo,
puede ocasionar cambios significativos tanto en el entorno como en las políticas públicas que hay en el Estado. Entonces, pudo que empezara con un solo vecino que vio la problemática, lo esparció, y ahí en realidad que fue desde lo individuos, que estamos haciendo de manera individual. Con un poquito más cómo se materializa entre lo individual y lo, pues es útil analizar, desarrolla la acción social. En primer lugar, pues a nivel individual, punto de partida. Las decisiones, elementos como los valores, las creencias, de conciencia, relacionamos con los demás, son expresiones concretas de estos elementos. Sin embargo, pues sí subrayar que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de un entramado social más amplio. Cuando estas prácticas se repiten y se comparten, dan lugar al nivel social. En este nivel, los comportamientos individuales se convierten en normas, es decir, en patrones que orientan la conducta colectiva. De esta manera, pues se construyen culturas que legitimitan ciertos comportamientos y desestiman otros, ¿no? Por ejemplo, prácticas como el consumo excesivo o la desigualdad pueden normalizarse cuando se producen socialmente. Finalmente, encontramos el nivel institucional. Las instituciones tienen la capacidad de formalizar esas prácticas a través de políticas, programas y estructuras organizacionales. Son espacios donde las dinámicas sociales se consolidan, pero también donde pueden transformarse. En particular, pues las instituciones educativas desempeñan un papel estratégico, ya que no solo transmiten el conocimiento, sino que también contribuyen, ¿no?, a la formación de valores, actitudes y formas de actuar. Lo fundamental aquí pues, es entender que estos tres niveles no funcionan de manera aislada, sino que están, pues existe una relación constante de retroalimentación. Lo individual influye en lo social, y en lo institucional, a su vez, influyen nuevamente en los individuos. Y son las cuales clave para comprender cómo se genera y también cómo puede transformar las prácticas sociales, ¿no? Ahora, para finalizar, en este punto, pues es posible comprender que entre lo individual y lo global, directa, sino que se construye desde niveles de acción. ¿Visto? Las acciones sociales, estructuras institucionales y en conjunto configuran los sistemas globales, ¿no? Esto nos lleva a una conclusión fundamental. El cambio social no depende exclusivamente de en lo cotidiano y se amplifican progresivamente. En este marco, pues la responsabilidad social permitiendo que exista coherencia y lo que hablar de sus se fortalece en lo social y se consolida en lo institucional. En otras palabras, el cambio global no ocurre sino a través de nosotros. Dejo esta
reflexión final, lo global no está fuera de nosotros, se construye todos los días a partir de lo que hacemos. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme y por el espacio. Muchas gracias, maestra. Ahorita ya comenzamos con la sección de preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano o si tienen alguna duda pueden escribirla en el chat. Si no hay dudas o algún comentario que quieran hacer, pues nuevamente le damos las gracias a la maestra por haber participado en esta 8ª sesión del seminario de sustentabilidad. Voy a compartir pantalla. Hacemos la entrega de este reconocimiento por compartir con nosotros esta valiosa reflexión sobre lo que es la responsabilidad social y su papel en la sustentabilidad. Este reconocimiento se hará entrega vía correo electrónico y pues nuevamente muchas gracias por asistir también a ustedes a esta 8ª sesión. Muchas gracias, maestra, y prosigo a leer este reconocimiento. Por su valiosa participación como ponente en el seminario de sustentabilidad con el tema de lo individual a lo global, el papel de la responsabilidad social en la sustentabilidad. Creo que hubo un error ahí en la redacción. Vamos a corregirlo y lo vamos a enviar como debe ser. Realizado el 8 de abril de 2026 en el marco de los seminarios de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Nuevamente muchas gracias. Si hay algún comentario extra que quiera dar, maestra, o alguien que guste comentar algo, aún estamos atentos escuchando. Muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio. Luego es como difícil, ¿no? Exteriorizar todo lo que uno siempre está investigando y que se den los espacios para que uno pueda hablar al respecto y al final de cuentas practicar, ¿no? Practicar lo que uno está estudiando, pues se agradece mucho. Bueno, recuerden registrar su asistencia. Muchas gracias, maestra. Y pues nos vemos nuevamente en la siguiente semana con la 9ª sesión del seminario de sustentabilidad. Hasta luego.